The Empty Man es una película de horror supernatural escrita, dirigida y editada por David Pryor, quien dirige por primera vez una película basada en la novela gráfica del mismo nombre. La película fue estrenada en octubre 23 de 2020, siendo una de las últimas producciones de 20th Century Fox antes de ser comprada por Disney, por lo que la distribución y promoción de la película en cines fue descuidada y muy pobre, entonces muy pocas personas la llegaban a ver en estreno o en cines en general. Esto, sumado al hecho de que la película fue estrenada en medio de la pandemia, dio de resultado una pérdida extraordinaria en taquilla para la película, y nada de reconocimiento. Hace poco vi esta película, apenas se estrenó en Star Plus, y quedé impresionado con lo que llegué a ver en pantalla, sorprendido de cómo fue percibida por mí y por muchos como otra película común de horror, con nada nuevo que ofrecer, y qué bueno que, al menos en mi opinión, me equivoqué. La película abre con un prólogo de casi 25 minutos, lo cual es sumamente raro e inusual, y sin embargo funciona al establecer el tono de lo que será una película que muchos dirían que es sumamente larga para ser una película de horror. 4 amigos están en excursión en Bután en 1995, cuando uno de ellos oye un sonido a lo lejos que solo él puede oír. Se aleja, solo para caer en una grieta. Uno de sus amigos, preocupado, desciende a toda prisa y encuentra al joven sentado y mirando un esqueleto que no parece del todo humano, muy aterrador. Él le da una advertencia que no es atendida. Si me tocas, morirás, antes de que se vuelva catatónico y entre en shock. Luego, sus 3 amigos lo llevan de regreso a una cabaña cercana, y a partir de aquí las cosas se ponen realmente raras. Al después de pasar una noche ahí, Paul, el hombre catatónico en la cueva, sale mientras todos están dormidos, y sopla un instrumento en la orilla de un risco, donde sus amigos, al querer ayudar e intervenir, mueren al ser derribados y acuchillados en cuestión de segundos por la novia de Paul, que después de haber hecho esto, procede a tirarse del risco también, mientras Paul la mira, desconcertado, con lágrimas en los ojos, y inmóvil. Después cortamos al 2018 en Missouri, con James la Sombra, quien está celebrando su cumpleaños solo. Recuerdos en sus sueños, pesadillas y conversaciones detallan el trauma con el que ahora vive James después de la pérdida de su esposa e hijo en un accidente automovilístico hace casi un año. Su única amiga parece ser una vecina llamada Nora, que acude a James cuando su hija Amanda desaparece. La investigación parece poco entusiasta, ya que Amanda tiene más de 18 años y puede hacer lo que quiera, pero James, ex policía y amigo de la familia, puede ver que hay algo más detrás de esto, cosas bastante aterradoras, como el hecho que hay un mensaje con sangre inscrito en el baño de Amanda que dice "El hombre vacío me obligó a hacerlo". James encuentra a una amiga de Amanda llamada Deborah, quien le cuenta que su grupo de amigos intentó convocar a el Empty Man unos días atrás. La historia cuenta que si soplas en una botella vacía, en un puente vacío, el hombre vacío o el Empty Man vendrá a ti. La primera noche lo escucharás, la segunda noche lo verás, la tercera noche lo sentirás. Con el paso de los días aparecen los amigos de Amanda colgados debajo del puente, donde invocaron al Empty Man. Por supuesto, la leyenda del Empty Man le debe mucho a otras historias como Bloody Mary o el Candyman, pero la película de David Pryor rápidamente pasa de querer ser una historia tradicional de sustos y persecuciones de criaturas a convertirse en algo mucho más extraño, cuando James descubre que un culto de personas, el Instituto Pontifex, está involucrado en todo esto. Luego de visitar una supuesta conferencia que tiene el culto y de dirigirse a un campamento donde se reúnen, James descubre las extrañas prácticas del grupo, que involucran desde soplar a botellas en grupos pequeños, meditaciones con susurros extraños, hasta invocaciones de lo más extraño y bizarras que uno se puede imaginar. Luego de escapar de ahí, también descubre de Paul, nuestro protagonista catatónico de hace más de 20 años, que ahora internado en una cama de hospital, personas de este culto van a meditar e hincarse junto a él recurrentemente. Después de investigar más sobre el grupo y de interrogar a un miembro de este, James finalmente encuentra a Amanda en el hospital junto a Paul, donde le revela la verdad de que Paul fue una vasija vacía, un Empty Man, y que él también será esa vasija vacía, ahora creada a partir de las manifestaciones y pensamientos de las personas del culto, es decir, un Tulsa, que al parecer la entidad necesita para poder comunicarse con las demás personas, una especie de transmisor de información, un puente humano. Aquí James comienza a volverse loco, donde al negarlo varias veces, finalmente es poseído por la entidad, y acepta este hecho de que él es una vasija vacía también, asesinando así a Paul. Aquí voltea y personas presentes en el hospital se ponen de rodillas, revelando que de ahora en adelante
James es la vasija vacía del Empty Man, terminando aquí la película. Para entender un poco más de la película, podemos ver cómo en una conversación entre James y Amanda, antes de que ésta se escape, nos dejan claro el concepto de que las ideas que tenemos podemos manifestarlas a través de intención y repetición, y es que estas pasan a través de conductos, de cables invisibles de transmisión, que nosotros manifestamos tanto lo positivo como lo negativo. Esta idea, mientras suena fuera de lugar para este punto de la película, toma mucho más sentido después del final de la película. Justo después también de la conferencia del culto, James se acerca con el orador, y aquí él explica también algo muy interesante acerca de esto, que creo nos brindará un panorama acerca de qué trata en realidad la película. El orador le explica a James que el Empty Man es una manifestación. Luego explica que se trata de un punto focal para la manifestación dirigida de energías ocultas, punto alimentado por la noósfera, que somos básicamente todos los seres vivos pensantes en conjunto, y que se contagia a través de transmisores como los virus. Esto lo hace parecer como una enfermedad que se contagia, a través de irrumpir en la transmisión gigantesca, cosa que vimos le pasó a Paul, y que los jóvenes inducen al llamar al Empty Man, con el sonido producido en las botellas. Lo siguiente que menciona es lo más relevante de todo. Él menciona que la repetición nos roba de la comprensión. Pone el ejemplo de la frase más famosa del filósofo Nietzsche del siglo XX, que decía: si miras a un abismo, el abismo termina mirándote a ti, que la frase ha perdido el significado con la repetición a través del tiempo, es decir, que se pierde el significado de cuestiones más importantes y trascendentes, como puede ser visto un tonto y sencillo juego de soplar una botella en un puente y pasar como algo inofensivo, cuando puede ser algo mucho más que peligroso, ya que al repetir y repetir no vemos más allá, porque ¿por qué te llamaría un abismo? ¿Qué hay detrás de eso? Y si te llama a ti sin decir nada, ¿no es lógico que algo en ti también lo esté llamando? Lo sé, es muy confuso, pero espero haga sentido viéndolo de la siguiente manera. El hecho de cómo peligros desapercibidos o entendidos por todos como algo más simple pueden esconder verdades o información oculta que ignoramos grandemente, que en este mundo las maneras de hacer las cosas nos roban de la atención, la distracción del enfoque, la tecnología de la memoria y la repetición de la comprensión. Y todo esto se expande como un virus que pretende afectar a todos. El hecho de como humanos tenemos una falta en la comunicación, una falta en nuestra transmisión, en la que en sí todos estamos contaminados. Tomando esto en cuenta, vemos como James, a lo largo de la película, se va contaminando más y más con lo que este culto mete en su cabeza, tratando de confundirlo, incluso recordando el trauma de perder a su esposa e hijo, la culpa de engañar a su esposa Allison con Nora. Todo esto da la oportunidad de encontrar más vulnerable a James hasta sucumbirlo en la locura y convencerlo de que esta es su realidad. Claro, esto es una forma de verlo, porque bien si damos la razón de lo que se explica a James al final, sería lo contrario, que a través de todo este proceso ha sido curado de este mal, de la interferencia, y al convertirse en un transmisor, en la vasija de la entidad, finalmente puede ser libre de sus demonios personales, y con los ojos abiertos a la realidad. Entonces, ¿James fue manifestado a través del pensamiento colectivo, o más bien fue manipulado por los otros al lavar el cerebro? Lo interesante de esto es que tú decides de acuerdo con tu percepción, porque el mensaje de la película pretende hacerte decir e inclinarte a uno de los dos lados, como Amanda explicó en su conversación con James, acerca de cómo manifestamos tanto nuestros pensamientos negativos como los positivos. Es así que, así como podemos decir que James tomó parte de su horrendo final con su duelo y su culpa, también podemos decir que al mismo tiempo lo liberó. Depende de nosotros decidir. Y aun con todo esto, el mensaje de la película no termina por ser nada claro y ambiguo. Pero creo que esto es parte del punto, de la falta de comunicación y las fallas en la transmisión que tenemos como seres humanos, en no poder comprender todo. Esto habla bastante también sobre el horror Lovecraftiano, que esta película sin duda envuelve de principio a fin. Esta es una película de horror nada común, al menos para mí. Yo no soy particularmente el fan del género de horror más grande que hay, pero sin duda el horror puro es un género que aprecio mucho, tanto por las capas de significado oculto que puedes poner detrás de tus personajes, tanto por los eventos o los sustos o los monstruos. En los últimos años había perdido algo de interés en el género, porque parece ser que se ha aprendido un método o una fórmula segura que muchas producciones siguen, y no que sea particularmente mala. Películas como Slenderman, la última película de Chucky, incluso Halloween son películas predecibles hasta cierto punto, y yo creo que el género del horror debería ser uno sin fórmulas designadas o métodos concretos. Considero que parte de lo que vuelve al horror tan especial está en su incertidumbre y en su ambigüedad, y es eso lo que tiene The Empty Man. Y mientras es muy riesgoso,
tanto para el director, el escritor e incluso para el estudio. Sacar una película así a la luz de la crítica y en competencia de películas taquilleras, una película como esta no termina de ser un hecho bastante significativo, al menos para un aficionado del cine como yo, que no ve películas así todos los años. No te olvides de dejar tus comentarios, tu like y de suscribirte. Y tú y yo nos vemos hasta la próxima.